Soy Miguel Ángel Aragón Saavedra y hoy quiero hablarte de la nutrición y la maternidad. ¿Te has preguntado por qué subes de peso de esta manera? ¿Por qué hay cierto tipo de grasa que se aloja en una parte de tu cuerpo y que has dejado de comer? Si tú tienes un tema también con una bulimia o con una anorexia o cuando tienes una fascinación por comer cosas dulces, entonces esta charla es para ti. Quiero que hagamos una retrospectiva y que vayamos viendo algunos de estos asuntos que están íntimamente ligados al tema de la nutrición, la alimentación y la maternidad. Cuando llega un pequeño a la vida de una mujer, se aloja en su vientre. La madre lo contiene, lo apoya y le va a dar todos sus nutrientes. Su cuerpo cambia, sus órganos se desplazan, sus hormonas están al servicio de esta criatura que el padre con su semilla ha sembrado y junto al óvulo de la madre han dado forma a este nuevo ser que se va a desarrollar, que va a crecer y que se va a convertir en el futuro en una persona con una identidad y formas de pensar características. Hoy quiero que nos centremos un poco en este tema que tiene que ver con el tema de la lactancia, es decir, la manera como este bebé asume esta alimentación. Ya en otros videos habíamos hablado del primer contacto, de la formación del pezón, y cómo el bebé puede tomarlo. Y cuando ya tenemos una serie de aspectos que están relacionados con esto, ya vamos a observar algunos detalles. Es decir, cuando a este bebé le cuesta trabajo tomar el pezón y cuando a la madre le cuesta trabajo formarlo. Entonces, ya tenemos una idea concreta de cuando hay un problema con la vinculación. Vamos a referirnos a esto como algunos asuntos que tendríamos que observar y en qué momento se trastorna la vinculación. En qué momento podemos decir que forma parte de una categoría de un trastorno de vinculación. Cuando este pezón cuesta trabajo ser formado, pues muchas veces se recurre a una pezonera, que es, digamos, como un pezón de látex que va a ayudar a que se forme este pezón y después va a chuparlo para que tenga esta forma para que el bebé lo pueda tomar. Pero ¿por qué el bebé a veces no lo toma? ¿Por qué el bebé le molesta la leche? ¿Por qué la vomita? ¿Por qué tiene reflujo? ¿Por qué la saca? ¿Por qué no la puede tomar? Porque a la mamá no le sale suficiente leche. Entonces vamos a recurrir a un evento sistémico. Tenemos que mirar el sistema y esto implica que en un primer momento seas papá o mamá, abuela, abuelo, padre, madre, tío, tía, hermanos. Todos aquellos que puedan observar este video pueden dar una información que nos pueda permitir ver con claridad qué son estos factores que pueden afectar este proceso de amamantamiento. Y puede ser que este bebé en algún momento pueda tener algún problema motriz o que mamá haya tenido un problema con su propia madre. Me refiero a que todos los miembros de la familia pueden formar parte. Me refiero a que todos ustedes saben algún dato que pudo haber sido importante. Y en ese sentido me pregunto, ¿cómo fue la lactancia de la abuela? ¿Cómo fue la bisabuela con la abuela? ¿Cómo fue la abuela con la madre? ¿Y cómo es la madre con este hijo? Entonces, vamos a ver el impacto de lo transgeneracional y de lo intergeneracional. Vamos a citar un ejemplo. Vamos a imaginar que la madre pues está en este proceso y está muy atenta de los factores o de las señales para parir. Y de pronto encuentra uno. Y resulta que va al baño, de pronto se da cuenta que tiene una dilatación, no tiene un dolor, pero está sintiendo una dilatación. Y le habla al marido, van corriendo al hospital, y resulta que ella no tiene dolor. Hay una ausencia de dolor. Entonces tenemos una baja sensibilidad. Y resulta que la señora puede parir
sin ningún dolor. Y entonces, pues muchas personas que estarán escuchando esto, en, digamos que en particular mamás, van a preguntarse, ¿cómo pasa eso? Pero muchas más van a decir, wow, qué bendición, ¿verdad? Que no puede doler. Esto se debe también a un tema emocional. Seguramente los médicos que puedan escuchar podrían diagnosticar esta hiposensibilidad. Seguramente sí. Nosotros no nos vamos a pelear. Trabajamos en conjunto. Es decir, vamos a ir reconociendo. Hoy en día, las personas que trabajamos con enfermedades, cuando trabajamos con biodecodificación o trabajamos con constelaciones para la salud, estamos más a favor de hacer un trabajo en equipo. Y es poder reconocer que así como hay factores genéticos que van a ser factores heredados, que van a permitir que una situación se presente, pues también hay factores sociales, factores de contexto, factores emotivos, ¿sí? Factores psicosociales, y a esto se le ha llamado epigenética. Entonces, los factores epigenéticos también tienen un impacto. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué mamá de esta generación tuvo una pérdida? ¿Cuántos bebés se perdieron? ¿Qué sucedió? ¿Alguna mamá murió en el parto? Entonces, esto nos va a dar una luz para poder reconocer qué pasa con esta mujer que no tiene dolor al momento de parir. Esto puede ser un poco riesgoso, porque en algunos momentos hay es, ser tan laxa, tan flexible, que no se dan cuenta. Aquí el tema es cómo está el tema de la maternidad. Puedo citar otros ejemplos. Vamos a imaginar que hay una señora que tiene un problema y se le sube terriblemente la presión y tiene que ser intervenida. El bebé tiene que ser sacado de su vientre de una manera inmediata y es colocado en una incubadora. La señora queda inconsciente, van y la suben a un piso, entra a terapia intensiva, necesita tratamientos y medicamentos. No puede lactar, no le puede pasar la leche a este bebé. Esta bebé o este bebé necesitan estar en una incubadora por un periodo prolongado de tiempo y tiene que ser alimentado conforme. Entonces, estos son factores que pueden haber sido aparecidos antes. Es decir, pudo haber deberse a que hubo otros temas, otras historias que sucedieron también con anterioridad y tenemos la posibilidad de mirar ahí algunos asuntos que son vitales para el proceso que hoy en día tenemos en estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos estos factores, estamos hablando de que la impronta y la primera huella queda borrada. ¿Completamente borrada? No, no podemos decir eso. Pero la huella no está del todo sana. El, el vínculo que se pudo haber establecido entre la madre y el niño o la niña en este periodo tan precioso desapareció. Entonces, habrá que hacer otra serie de ejercicios, digamos, como de espacios para poder vincular. En este momento me interesa mucho que podamos ver el impacto transgeneracional de, de la huella materna. Entonces, la pregunta aquí será, ¿cómo es tu linaje materno? ¿Tú conoces la historia de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tatarabuela? Hay algunos factores que son vitales en este proceso. Vamos a ir reconociendo la manera como las mamás pueden amar. Y a veces resulta que las madres, de manera ideal, pues esperamos que tengan un contacto físico. Pero muchas mamás les cuesta mucho trabajo, porque no fueron tocadas, no fueron arrulladas, no fueron amamantadas, no fueron vinculadas. Sin embargo, puede ser que esto se deba a algunos otros aspectos. En alguna ocasión, yo obtuve una información de mi abuela. Mi abuela materna era un tanto cuanto fría, fuerte, muy clara, muy poderosa, y mi madre padecía esta falta de amor de su madre. Sin embargo,
Mi madre tampoco era las que hacía una caricia o tocaba. Sin embargo, cuando nosotros, como sus hijos, éramos pequeñitos, era profundamente amorosa. Cantaba, arrullaba, inventaba canciones. Mientras nos arrullaba o nos inventaba o simplemente nos calmaba, yo pude ser testigo como ella pudo abrazar y cuidar a mis hermanos y darles todo por mis hermanos y por muchos otros bebés, nietos de su marido. Ella pudo, puedo decir con toda claridad, le salvó la vida a varios. Mi madre tenía esta huella materna muy fuerte, pero distante, pero controlada, pero fría. Resulta que años después yo me entero que mi abuela y sus hermanos fueron colocados en un lugar de guarda, de custodia. ¿Por qué? No lo sé. Son esas cosas que yo tengo que investigar todavía. Entonces pude comprender a mi abuela y amarla con todo mi corazón. Sentir que a mi abuela Emma necesitaba tener un acto de justicia y poder ver aquello que le pudo haber pasado y que ha hecho un impacto en mí, por supuesto. Es decir, cuando yo trabajo con este tema, cuando hablo de lactancia, fíjense que pasa algo muy interesante porque a mí me mandan llamar con mucha frecuencia para que hable de lactancia. Y de pronto estoy en el escenario, en los auditorios, hablando con muchas mujeres, con muchas médicas o enfermeras, con ginecólogos en los hospitales. Y yo digo, pero ¿qué hago yo aquí si yo no soy mujer? Y las mujeres se acercan y me dicen, es que lo dices tan bonito, es que lo explicas con tal vehemencia, con tanta eh, elocuencia. Nos gusta tu forma, queremos que tú vengas. Y me han invitado a congresos. Yo voy. Y entonces yo estoy haciendo algo. Yo estoy haciendo un equilibrio. Y esto seguramente tiene que ver con el impacto de lo que le pudo haber pasado a mi bisabuela. Y a su vez, lo que pudo haber pasado con mi tatarabuela. Entonces, eh, en el árbol genealógico, pues habemos personas que vamos a reparar. Habemos personas que vamos a compensar y otras que vamos a repetir. Entonces, para ti, papá o mamá, pregúntate, ¿qué ha sucedido con la nutrición con tus mamás? A ti, papá, ¿qué pasa con tu mamá y con la madre de tu madre y con la madre de la madre de la madre? O sea, y así nos podemos ir, ¿verdad? Pero mamá, ¿qué ha sucedido también? Tenemos linaje materno en ambos papás y preguntemos, ¿hubo hambre? ¿Hubo guerra? ¿Hubo desplazamiento? ¿Hubo migración? Como esto que estamos viviendo hoy en día, cuando la gente de Sudamérica, de Centroamérica, quiere viajar, quiere ir a otro lugar, no viaja por placer, tiene que alimentar. Y no hay, no alcanza, cuesta trabajo, no se puede. Entonces es vital que nos preguntemos, y tenemos que preguntarnos en otro momento, por ejemplo, cuando el niño no quiere comer. Y digamos que el niño pues está aproximadamente de 2 años y esa papilla que se comía antes, pues ya no se la come. Y antes le gustaba la papa, ya no quiere comer papa. No quiere comer sopita, no hay un buen proceso para poder asimilar el alimento sólido, ¿no? También tiene este reflujo, tienes diarreas constantes, tiene sus intestinos inflamados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mamá? ¿Cómo es el tipo de vínculo que se establece? ¿Ok? Y entonces tendríamos que ver si el niño está en un proceso de dominio de mamá. Muchos niños pueden controlar todo a través de la comida. Puedes obligar al niño a todo, menos a comer. El niño tiene ahí un carácter
Y tendríamos que preguntarnos si el niño está repitiendo o cargando a alguien. Puede ser que el niño coma de más y entonces puede ser que este pequeño esté comiendo por otro, por otros. Y como lo escuchas, te preguntarás, ¿cómo por otros? ¿Qué quiso decir Miguel Ángel cuando habla de esto? Pues puede ser que tú abortaste a un niño y no le diste el derecho de la vida. Puede ser que haya habido una pérdida que quisiste olvidar porque te generó dolor. Entonces tu hijo come por los tres. Y aquí tendríamos que ver cómo se hace este acto que, que- que, digamos, tiene estas repercusiones. Resulta que tú puedes decir que este es tu primer hijo, aunque realmente no sea el primero. Porque, digamos, se perdió el primero y hubo un aborto provocado, el segundo fue un aborto espontáneo y ninguno de los dos quiere recontrolar ni darle su lugar. Entonces dices, este es el primero. Entonces, desde este punto de vista, este bebé que ya está en la vida, que ya tienes la capacidad de sostenerlo, de resguardarlo y de cuidarlo, pues resulta que no es el primero, sino el tercero. Y entonces él va a comer por los dos primeros, que simbólicamente no puede comer. Esos dos pequeños primeros no pueden comer. Entonces, es muy importante que pongas mucha atención a ante estos aspectos para ver cuáles son estos factores que están en el sistema familiar. Están presentes porque todos forman parte. Voy a tomar un tercer camino. Voy a hablar de esto que mencioné de las comidas dulces. Y si hay todo un gusto y un placer y una voracidad por comer, entonces tenemos que discernir, hacer una diferencia entre la comida por necesidad o la comida por antojo. Es decir, ¿tienes hambre del estómago o tienes hambre de la boca? Fíjate que hay una gran diferencia, porque cuando tienes hambre de la boca, entonces está, esto es más bien un antojo. ¿Sí? O sea, se me antojaba una jicama con chile, ¿no? O se me antoja un pastel de tres leches, con fresas, un helado de vainilla, un merengue, con cereza, chocolate y chispas de colores. Ok. Todo esto tiene que ver con el tipo de herida que has tenido. Si es con cosas dulces, esto es una herida con la madre. Hay diferentes espacios que tendríamos que tomar. Ajá. Cuando hay estos, me refiero a un nuevo camino, y es cuando aparece la anorexia y la bulimia, que am, tienen una combinación a veces y que se presentan de una manera conjunta, y esto se debe a factores que están involucrados y eh, las hijas fundamentalmente, porque hay más mujeres que hombres, pero ya los hombres están entrando también a este proceso por manejar una imagen idealizada. Entonces van afectando su manera de nutrirse y su manera de alimentarse, y que esto tiene impactos considerables por el tipo de vinculación. Es como una manera de retener al padre para que no se vaya, pero la madre lo está reteniendo. Entonces, estos factores que vamos a tomar en consideración están todos íntimamente ligados a un trastorno de vinculación. Porque entonces, ¿estás viendo al hijo? ¿Realmente estás viendo a este hijo? ¿O estás viendo algún ancestro? ¿Estás viendo a ti? ¿O estás viendo alguna herida? El niño necesita ser nutrido no solamente con comida. La comida y la nutrición emocional van de la mano en este proceso porque nos brindan la oportunidad de poder construirnos, y mamá es ese camino para poder tener una imagen afectiva
poderosa, clara, para sostenernos y quedarnos en la vida. Mamá nos enseña a quedarnos en la vida. Mamá es ese sostén. Entonces, te invito a que puedas reflexionar sobre este tema y que estés pendiente de los próximos encuentros. Por mi parte, hoy es todo. Yo soy Miguel Ángel Aragón y yo deseo que tú tengas una buena vida. Hasta pronto.